Bienvenidos al módulo número 3, implementación, fase 2, análisis reactivo, la identificación de peligros de seguridad operacional. ¿Cuál es el propósito de este módulo? Es que cada uno de ustedes pueda identificar el componente y los elementos asociados a la gestión de riesgos con la finalidad de comprender cómo interactúan los peligros en base al método reactivo y cómo se implementan para la aceptación de la fase 2 SMS, en base a una metodología basada en la gestión de riesgos de seguridad operacional. ¿Cuáles serían los aprendizajes esperados? Que cada uno de ustedes pueda comprender la importancia de la gestión de riesgo y la metodología reactiva para identificar y analizar peligros de seguridad operacional, que puedan identificar el componente y los elementos asociados a la gestión de riesgo de seguridad operacional y cómo interactúan en la implementación de la fase 2, que puedan identificar las tablas de probabilidad, severidad y tolerabilidad establecidas por la OASI. A su vez, también comprender la metodología en el uso de una matriz de riesgo y cómo se aplican barreras de mitigación para determinar niveles aceptables de riesgo de seguridad operacional en su organización. Por otra parte, también que conozcan las principales debilidades detectadas por parte de la autoridad aeronáutica para la aceptación de la fase 2 y finalmente que puedan conocer cuáles son los productos necesarios para la aceptación de la fase 2 SMS por parte de la autoridad aeronáutica. Existen 4 pasos importantes para la aceptación de una fase 2 y en el cual tiene mucha relación la responsabilidad del proveedor. Primero que nada, el primer paso es que el proveedor debe evaluar sus riesgos en base al modelo reactivo de identificación de peligro de seguridad operacional, mediante el uso de una matriz de riesgo y la actualización del proceso de gestión de riesgo de su organización. El segundo paso es que una vez que el proveedor ya tenga toda su documentación ordenada y actualizada, debe remitirla a la autoridad aeronáutica para su revisión y validación. El tercer paso es, bajo la condición si existen observaciones al respecto, se retroalimenta con el proveedor, específicamente con el encargado de seguridad operacional, para subsanar las observaciones. Y finalmente el cuarto paso es que ya dando solución a las observaciones y existiendo conformidad, la DGAC emite un certificado de aceptación de fase o etapa 2 SMS. Esos serían los 4 grandes pasos para la obtención de un certificado de aceptación. En el módulo número 1 de introducción al SMS, recuerden ustedes que hablamos del análisis faltante y el plan de implementación. El plan de implementación es la carta GAN, que yo calendarizo todas mis actividades, tareas y subtareas concernientes a todo el proceso de implementación SMS. Bueno, ahora estamos en una fase 2, quiere decir que ya como proveedores ustedes ya tienen su fase 1 aceptada. Entonces, por tanto, a modo de ejemplo aquí, vamos a ilustrar qué actividades son relevantes para una fase 2. Insisto, esto a modo de ejemplo, ustedes tienen que incorporar en lo posible, ojalá, más tareas o subtareas en relación a este ejemplo. En la fase 2, primero la identificación de peligro en base al modelo reactivo. La evaluación y mitigación de riesgo de estos peligros que yo identifiqué, ya sea por algún incidente leve, grave, algún accidente, algún reporte NEO, etc. El procedimiento de gestión de riesgo tiene que estar actualizado, o sea, en una versión mejorada. Si hablamos de la anterior, cuando entregamos el manual en una versión 1.0, ahora tenemos que entregar ya el procedimiento en una versión mejorada, o sea, 2.0. La elaboración de la matriz de riesgo, la recopilación de data es fundamental. Y ahí voy a precisar algo. Si un proveedor es antiguo, va a tener trazabilidad, va a tener estadística, va a tener una base de datos un poco más sólida con todos los eventos de sucesos, incidentes leves, graves, menores, accidentes. Entonces esa data es importante para poder tomar decisiones en cuanto a la identificación de peligros bajo el modelo reactivo. Proceso de investigación de sucesos y también actualizado. Estrategias comunicacionales y capacitación relacionadas son actividades directamente involucradas con la promoción de la seguridad operacional, que son transversales en todo el proceso. Entonces acá
también en esta fase 2 hay que implementar estrategias, hay que capacitar a la gente. Finalmente está el manual y procedimiento actualizado y una vez que ya tengamos toda esta documentación, un hito importante es la entrega de antecedentes a la DGAC. Ese hito importante es prácticamente el último entregable para terminar su fase 2. Ahí viene la otra gestión que es por parte de la autoridad revisar, aceptar si es que no existe una observación y entregar su certificado. Esto sería el plan de implementación. Recuerden que el plan de implementación también es un documento que tiene que estar continuamente actualizándose, ya sea porque es muy flexible en cuanto a los tiempos. A veces hay una actividad que se va a alargar más de lo esperado o a la inversa. La gestión de riesgos es el ADN del SMS. Es el elemento más importante de la seguridad operacional. ¿Qué es lo que dice la OASI al respecto de la gestión de riesgo? Dice la gestión de riesgo, el SRM, que como le llaman ellos, el Safety Risk Management, es un componente fundamental en la seguridad operacional y comprende la identificación de peligros, la evaluación de riesgo de seguridad operacional, la mitigación de dichos riesgos y la evaluación de los mismos. Para eso también hay aspectos claves que siempre hay que considerar en la gestión de riesgos. Importante, el SRM es una actividad continua debido a los cambios permanentes en la industria. Les señalaba que continuamente, permanentemente hay que estar actualizando no tan solo la matriz de riesgo, todo el sistema a través de, porque aparecen nuevos peligros, hay nuevas medidas de mitigación, entonces esto involucra mayor control y por supuesto mayor supervisión. Y ahí hay un ejemplo bien claro, se incorpora siempre nuevos peligros y riesgos asociados. ¿Y qué sucede con la estrategia de mitigación? Estas deben vigilarse sistemáticamente. A través de, puede ser a través del encargado de seguridad operacional, con el comité de seguridad operacional, con informes, con boletines de seguridad operacional, con investigaciones, etc. Recuerden, este componente es la base del SMS. ¿Qué es lo que dice la OASI con respecto a la metodología reactiva para el cumplimiento de esta fase 2? Dice, esta metodología involucra el análisis de resultados o sucesos pasados. Reactivo, recuerden, reactivo. Ya sucedió. Los peligros se identifican mediante la investigación de sucesos de seguridad operacional. Los incidentes y accidentes son indicadores de deficiencias del sistema y por lo tanto pueden usarse para determinar los peligros que contribuyen al suceso. Es decir, son fuentes de entrada para ustedes levantar su matriz de riesgo. Yo he tenido en mi empresa, en mi centro de mantenimiento aeronáutico, en mi empresa aérea, he tenido 15 eventos, 15 incidentes. Wow, esos 15 incidentes son peligros que tengo que evaluarlos en cuanto a riesgos. ¿Se fijan? Aquí voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en cuanto a centro de mantenimiento aeronáutico. Un incidente o un peligro, el ensamblado incorrecto, ya sea de componentes o elementos de un equipo, un motor, herramientas no calibradas. Suele pasar el área de mantenimiento debe usar equipos o herramientas calibradas con patrones referenciales, ya sean nacionales o internacionales. Eso normalmente son hallazgos de autoría, de informes de inspección, entonces es sumamente delicado y compleja la situación. ¿Qué puede desencadenar en un accidente? Y aquí lo vemos en esta flechita roja, una falla eléctrica que genera un accidente en una aeronave. ¿Qué sucede con una empresa aérea? Un operador. Bueno, un NEO, recuerden, un NEO es una notificación obligatoria de un evento de seguridad operacional, ¿no es cierto? Y aquí hay un reporte de NEO por presencia de aves en ruta de despegue. Hay otro evento por un choque con aves. Se fijan, situaciones reactivas, eventos que ya sucedieron. Y finalmente, eso puede desencadenar en un accidente por ingesta de aves en un motor. Entonces aquí tenemos elementos de entrada para la identificación de peligro en base a un modelo reactivo, que es la esencia de esta fase 2. ¿Qué es lo que establece la OASI también con respecto al modelo reactivo? Bueno, aquí vemos una incursión en pista, una ingesta de aves, quizás un mantenimiento a una aeronave.
Bueno, en la identificación de peligros, por ejemplo, para un centro de mantenimiento aeronáutico, aquí vamos a identificar el modelo o el método reactivo. ¿Qué fuentes de entrada tenemos? Notificaciones obligatorias, lo que les mencionaba anteriormente, los NEO, los informes de incidentes, accidentes, ya sea menores, leves o graves. Bueno, de esos fuentes yo identifico mis peligros. Y estos peligros tengo que evaluar mis riesgos en cuanto a probabilidad y gravedad. Una vez que yo evalúe es la probabilidad de la gravedad, ¿no es cierto? Voy a tener un valor alfanumérico, 4A, 3A, 3B, 3C, y me va a dar mi nivel de riesgo, ya sea aceptable, o sea, puedo operar bajo cualquier condición, tolerable, necesito medidas de mitigación, ¿no es cierto? La medida de mitigación para mantener un nivel aceptable. Y por ende, y si me da un nivel no tolerable, o sea, no aceptable, quiere decir que tengo que cancelar o suspender mis operaciones. Recordad que aquí hay un componente importante, la difusión. Recuerden que el SMS tiene 4 grandes componentes y uno de los componentes es promoción de la seguridad operacional. Y ahí en la promoción está la parte comunicacional y capacitación. Entonces aquí es importante que toda esta matriz de riesgo, la identificación de peligro, la investigación, se pueda difundir a través de diarios murales, buzones, ahí hay informes, seminarios, talleres con su personal, intercambio de información con otras compañías, etcétera. Y los componentes y elementos de un SMS en gestión de riesgo, recordemos en la introducción al SMS que aquí tenemos dos grandes componentes en esta gestión de riesgo. Primero, la identificación de los peligros, ¿no es cierto? Insisto, ejemplificamos aquí con bastante aves en un vuelo y incursión en pista no deseada. Y por supuesto está el componente número 2, el 2.2, que es la evaluación y mitigación de riesgos SMS. Estos son los dos grandes componentes de la gestión de riesgo. Vamos a analizar el componente número 1, identificación de peligros. La identificación de peligros, ¿qué es lo que pedimos nosotros? En la DAN 19 establece que ustedes como proveedor de servicio deben identificar sus peligros a través de un procedimiento. Y aquí un procedimiento puede ser a través de un flujo, ¿no es cierto? Y piensen, del inicio a fin, el flujo parte con la detección del problema de seguridad operacional, ya sea el peligro del evento, y termina al nivel aceptable. Si no es aceptable, prácticamente se debe cancelar o suspender la operación. Si es aceptable, se debe continuar y en este caso tomar acciones si es que ameritan. Este procedimiento como tal es un flujo que parte desde la identificación del peligro, la evaluación de riesgo, las medidas de mitigación, hasta definir un nivel aceptable. Otro elemento que solicitan la DAN 19 para proveer servicios es los reportes NEO. Son los reportes obligatorios. Y aquí lo ilustramos, la notificación de evento operacional. Esto es un formato preestablecido para un centro de mantenimiento aeronáutico o para una empresa aérea. Este formato está debidamente declarado en la DAN 19 para la consulta de ustedes. En el caso de que no lo tuvieran, tienen que tener este formato en su manual SMS y debe estar debidamente archiconocido por todo el personal de la empresa. Y otro elemento que también requiere la DAN 19 para esta fase 2 es la investigación de sucesos de seguridad operacional, donde involucra incidentes y accidentes en seguridad operacional. Recuerden, es seguridad operacional. Más adelante vamos a indicar algunas de las variables y debilidades que existen con respecto a confundir seguridad operacional con salud ocupacional. ¿Qué pasa con la capacitación y comunicación? Recordemos en el plan de implementación que lo colocamos como una actividad más. Esta capacitación y comunicación es una de las debilidades que hemos detectado en la aceptación de esta fase, porque simplemente el proveedor no lo considera. Y ustedes, ¿qué recomiendo? Elaboren un plan y un programa de capacitación y un plan comunicacional, obviamente distinto uno de otro. Pero aquí lo ejemplifico como una especie de carta GAN o un project, ¿no es cierto?
con diferentes hitos relacionados tanto con capacitación y quizás con la parte comunicacional, estrategia. Si ustedes se preguntan qué capacitación debo realizar en esta fase 2, bueno, en materias de curso de CRM, ¿no es cierto?, gestión de riesgos, en base al SMS, o de ISO 31000, que es la norma ISO en relación a gestión de riesgo, factores humanos. Aclaro que estas capacitaciones son al personal, incluso partes externas que son que prestan servicio como subcontratados. Llámese personal, incluso hasta el aseo, personal de mantenimiento, un proveedor que le esté prestando servicio a una empresa aérea, etcétera. Contratistas, ya sea proveedores que tienen un cierto acercamiento más directo con el proveedor. El uso de reportes NEOS es fundamental, la capacitación para el personal operacional, que esté trabajando en línea, un mecánico, el piloto, un mecánico del centro de mantenimiento, el supervisor, en fin. El manejo de matriz de riesgo, créame que es una de las grandes debilidades. Cuando se han realizado inspecciones o auditorías SMS, se ha podido detectar que prácticamente un alto porcentaje del personal no conoce la matriz de riesgo. Normalmente quien la conoce es el encargado de seguridad operacional. Pero si hablamos con un personal operacional que está en plataforma o el mecánico, normalmente no se manejan en matriz de riesgo. Por eso es importante capacitación relacionada con ello. Cultura justa, que lo vamos a ver en el próximo módulo, va relacionado con acciones que son punitivas o actos deliberados. Es un fundamental para promover el reporte. ¿Qué pasa con la parte comunicacional? Aquí, importante de que la empresa, el proveedor de servicio, puede implementar estrategias como buzones, reportes. Aquí, por ejemplo, vemos un reporte de cómo enviar un reporte oportuno de seguridad operacional. Y aquí tenemos un buzón, tenemos un reporte que es una especie informativo de seguridad operacional atendiendo un poco a los objetivos que tiene la empresa en SMS. Por ejemplo, promover el reporte de condiciones operacionales inseguras. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de barras podemos comparar fácilmente que los reportes NEO se han mantenido, pero se ha incrementado el reporte IRO. Eso es fundamental. O sea, se incentivó el reporte. Por otro lado, también dice fomentar la promoción de la seguridad operacional en la institución. Y aquí nos damos cuenta en esta gráfica de torta que el buzón físico ha tenido un alto porcentaje de incremento, asimismo también el correo SMS en cuanto a notificación de eventos. Entonces son herramientas que ayudan justamente a promover la comunicación, el reporte en el personal para la seguridad operacional. También tenemos boletines. Estos boletines de seguridad operacional normalmente muchas empresas los realizan en forma semestral o anual y consolidan, es como una especie de cuenta pública, y consolidan su desempeño en SMS. Así también pueden ellos utilizar el boletín para informar de un incidente grave o de un accidente relacionado con su empresa y que les sirva de retroalimentación a su personal. Habíamos comentado que la investigación de seguridad operacional, el proceso de investigación de seguridad operacional es sumamente importante en este fase 2. Aquí tenemos un video, obviamente para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Es un video de un accidente aéreo que fue ocasionado el 16 de abril del año 2019 en Puerto Montt. Cerca de las 9:20 de la mañana, una aeronave despegó del aeródromo La Paloma rumbo a una estación salmonera con 5 operadores de esta empresa salmonera, más el piloto. Lamentablemente el piloto a 300 metros saliendo del aeropuerto tuvo una falla, al parecer, en uno de los motores y se estrelló en una casa. Lamentablemente fallecieron los 5 tripulantes más los 5 pasajeros, más el piloto, y afortunadamente en la casa no había moradores porque a esa hora, a las 9:20, no estaban en casa nadie. Pero bueno, este video fue bastante conmovedor. ¿Por qué esto es un accidente grave? La verdad,
que es de responsabilidad de la autoridad aeronáutica según el anexo 13, o sea, responsabilidad del Estado de la investigación. Sin perjuicio de aquello, como accidente o incidente, ustedes también deben aplicar este proceso de investigación para su mejora continua a nivel de la organización. ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar con la investigación de seguridad operacional? Que hay mejor comprensión de los hechos, obviamente haciéndose un buen análisis de causa, quizás el 5 por qué, tormenta de idea, podemos determinar a lo mejor cuál fue realmente el problema. Identificar los factores humanos y técnicos, quizás es una de las variables que hay que considerar en el análisis de causa. La identificación de peligro y evaluación de riesgos significa que a lo mejor ese peligro de una falla en el motor por X motivo no estaba considerada en la matriz, tengo que incorporar ese peligro en la matriz de riesgo. Formular recomendaciones para reducir o eliminar riesgos inaceptables, sumamente importante, a lo mejor bajo las recomendaciones que establezca la autoridad en esta investigación, significará a lo mejor hacer ajustes a la matriz de riesgo, a las medidas de mitigación. Y finalmente, enseñanzas obtenidas que debieran compartirse con la industria. Lo que pide también el SMS es el intercambio de la información a través de la industria. Eso es actualmente hoy en día súper complejo porque existen bastante competencia entre unos con otros, entonces es difícil poder intercambiar información al respecto porque nadie va a querer desnudar un poquito las debilidades que tiene en relación a, mira, este operador tiene más incidentes aéreos que yo. Entonces, por un tema de información, a veces no se está cumpliendo el intercambio de la información. Vamos al elemento 2.2, evaluación y mitigación de riesgo de seguridad operacional. El segundo elemento de esta gestión de riesgo. Y aquí habla de los tres grandes criterios de niveles aceptables de riesgo. El intolerable, que simplemente si no coloco medida inmediata y no se puede mitigar, no se puede operar y se debe suspender la operación. El tolerable, que el nivel de riesgo en el cual yo debo aplicar medidas de mitigación para poder operar. Si no aplico medidas de mitigación, no puedo realizar mis operaciones o mis actividades de mantenimiento u otros. Y aquí hay una decisión también que se debe tomar a nivel del ejecutivo responsable, el encargado de seguridad operacional. Y en la condición aceptable, que justamente dice aceptable tal cual, no se necesita ninguna medida de mitigación. O sea, opera en forma normal, porque los niveles están en condiciones afortunadamente favorables. La tabla de probabilidad y severidad, aquí encontramos también una de las debilidades fuertes en cuanto a la elaboración de riesgo, porque el proveedor de servicio para evaluar su riesgo tiene que usar estas tablas, que son establecidas por la base. La probabilidad del evento, ¿no es cierto?, es la tasa de ocurrencia o la probabilidad de que suceda el evento no deseado, en este caso el peligro. Y tenemos una clasificación desde frecuente, que es probablemente que ocurra muchas veces, ha ocurrido frecuentemente, hasta extremadamente improbable, casi inconcebible de que el evento ocurra. ¿Qué pasa en cuanto a la probabilidad? Tenemos que considerar algunos factores sumamente importantes. El historial de sucesos, o sea, la trazabilidad. Pucha, ¿cuántas veces he tenido problemas con, por dar un ejemplo, con herramientas no calibradas? ¿O cuántas veces he tenido ingestas o choques con aves? ¿Se fija? Entonces, la tasa de eventos, la tasa de sucesos, el historial es fundamental. También, si existen otros equipos, componentes que hayan presentado problemas similares. Eso es sumamente importante en la investigación, al momento de poder evaluar la probabilidad. Finalmente, es importante también considerar si el personal ha estado relacionado con este evento o con otro, y cuán probable es que esté más frecuentemente relacionado con esta actividad. Por ejemplo, yo estoy utilizando mis equipos que son de calibración. Entonces, normalmente tengo el mecánico que continuamente está trabajando con su equipo, pero no se ajusta el procedimiento como tal, y él debe estar consciente que ese elemento debe revisarse continuamente su patrón de calibración si es que está bajo los estándares. Entonces, se toman variables importantes, pero lo más medular es la tasa, el historial, la trazabilidad, la data que hay con respecto a ese evento para poder determinar la probabilidad. Normalmente, cuando se evalúa la probabilidad, a veces coloca la condición mucho más alta. O sea, ha ocurrido muchas veces. Entonces ahí es un punto que hay que considerarlo bien. Por eso, ahí yo sugiero que cuando se evalúe esto, se evalúe en un equipo multidisciplinario. No lo haga jamás una sola persona porque hay un criterio a veces medio disímil
unos con otros. ¿Qué pasa con la tabla de severidad o gravedad? También estamos de la peor condición, el catastrófico, hasta el insignificante. Hablamos catastrófico, aeronave o equipos destruidos y varias muertes. Cuando nosotros evaluemos el riesgo, siempre hay que considerar la peor condición, porque la gravedad es el impacto o el daño que se generó producto del peligro detectado. Entonces, aquí en esta gravedad, nosotros siempre, al evaluar el riesgo, siempre vamos a colocar en la peor condición. Recordar aquello. Eso normalmente también es una de las grandes debilidades. A veces le bajan un poco el nivel de riesgo y es importante tomarlo en consideración algunos criterios que establece la base. Con respecto a estas dos tablas, se forma una matriz de evaluación de riesgo. Y en esta matriz de evaluación de riesgo es el semáforo. Lo rojo, amarillo y verde. Lo rojo es no tolerable, no se puede operar bajo ninguna condición. Es porque las medidas que se toman no permiten la mitigación. En el amarillo, yo tengo niveles rojos, pero aplico medidas de mitigación y me queda en un nivel de riesgo tolerable, lo amarillo. Y en los valores verdes son los riesgos aceptables que bajo cualquier condición se puede operar. Aquí vamos a ejemplificar a través de una matriz de riesgo, tanto para un centro de mantenimiento como para un operador aéreo, cuáles podrían ser un poco las fortalezas y debilidades. Insisto, a un modo de ejemplo. En términos generales, vemos una matriz de riesgo que tiene inicialmente, y aquí lo vamos a indicar con la flechita, tiene inicialmente un nivel de riesgo no tolerable. ¿Se fija? Y este nivel de riesgo no tolerable, bajo ninguna condición podemos operar. Tanto para un proceso de mantenimiento aeronave como de la parte empresa, de un operador aéreo. Y hablamos de cuáles son los peligros. Una realización de trabajo de mantenimiento de forma inadecuada, olvido de tareas, herramientas, etc. Y en la parte de mantenimiento. Y en la parte de empresa aérea, viento cruzado, en cuanto a meteorología. Si bien tenemos un riesgo no tolerable, ¿cuál sería la fortaleza de aquello que nos encontramos ahora? Y aquí voy a mover la flechita para que veamos acá que nos encontramos en una condición de tolerable o un nivel aceptable de riesgo. O sea, podemos operar tomando medidas de mitigación. Pero siempre y cuando hayamos aplicado buenas defensas. Y aquí encontramos la medida de mitigación del riesgo. Entonces, eso es sumamente importante y aquí voy a explicar un poquito algunos componentes esenciales. Aquí el tipo de operación o actividad, nosotros no se olviden que siempre tienen que relacionarlo a una actividad o a un proceso de la empresa. Y los peligros para esta fase 2 son eventos que ya sucedieron, o sea, un incidente, un accidente, un reporteneo, o en fin. Las medidas de mitigación son sumamente importantes. Y aquí lo señalo la defensa de aviación aplicando la metodología 3. O sea, tecnología, reglamentación, educación o entrenamiento o capacitación, ¿no es cierto? Estandarización y supervisión. Y hay otro punto importante, ¿no es cierto?, que son el nivel de riesgo en base a medidas de mitigación. Si las medidas de mitigación son efectivas, obviamente el nivel de riesgo baja. ¿Cuál es una de las debilidades que nos hemos encontrado también? Que este tipo de modelo matriz de riesgo no llega así, de esta manera, a la autoridad. Siempre faltan algunos antecedentes, a veces no están las evidencias tampoco, y normalmente la peor debilidad, digamos la debilidad con mayor incremento, ¿no es cierto?, en causales de las empresas que hemos revisado, ha sido las defensas de mitigación en base a esta metodología. No utilizan la metodología 3, entonces normalmente las defensas actuales son las mismas de mitigación, y eso tiene que ser totalmente distinto, o sea, tienen que ser medidas eficaces. Recuerden siempre ir vigilando y monitoreando la matriz de riesgo en cuanto a sus medidas de mitigación. ¿Cuáles son las principales debilidades que nosotros detectamos en la aceptación de las fases? Bueno, aquí hay varios peligros asociados a OSAS, o sea, a salud ocupacional. Existen empresas aéreas que tienen sistema integrado, o sea, ya sea calidad ambiental y seguridad de salud ocupacional, e incorporan el SMS, que me parece súper bien.
pero cuando hablan de la tabla de evaluación de riesgo, no incorporan las características o las categorías en seguridad operacional. Solamente, por ejemplo, confunden con salud ocupacional. Matriz estática desactualizada pasa mucho. O sea, nos entregan un manual del año 2017 con la matriz de riesgo, llega el 2019-2020, todavía existe la matriz de riesgo del año 2017. O sea, no hay una versión 2.0 o 3.0. El proceso de investigación de sucesos no activado. O sea, la empresa ha tenido eventos, incidentes graves, muchos incidentes graves, y nos preguntamos, ¿dónde está el proceso de investigación de sucesos? No está. No hay una investigación al tanto, tampoco no hay retroalimentación a través de boletines, informativos u otros. Inmadurez en el incentivo al reporte, eso pasa mucho. La madurez del SMS parte por promover el incentivo al reporte, sobre todo de los reportes voluntarios. Y en estas empresas o centros de mantenimiento aeronáutico, la verdad no se ilustra, no se evidencia un gran avance aquello. Entonces aquí yo los incentivo, por favor, que aquí viene la parte fuerte del incentivo en esta fase 2. Las defensas y barreras de mitigación poco eficientes, lo hablábamos anteriormente, encontramos con defensas actuales que son simplemente las mismas en la mitigación. Y las barreras de mitigación siempre son defensas mejoradas en base a la metodología 3. No se mantienen evidencias y sucede mucho en las inspecciones en auditorías, por ejemplo, de que no se encuentran las evidencias de capacitación del personal. Los riesgos no están orientados a procesos. Recuerden que siempre los peligros tienen que estar asociados a procesos para partir de ahí la evaluación del riesgo. Las matrices de riesgo incompletas, faltan antecedentes y una de las cosas muy pobres es que baja recopilación de data, de eventos. Existen una planilla Excel, una base de datos para mantener todos los eventos, reportes, en fin. Resumiendo, es una pobre evaluación del riesgo. Esto es lo que nos está pasando a nosotros en esta fase 2, que es la parte importante del SMS. Imagínense, la parte más importante y donde estamos encontrando muchas deficiencias. Para finalizar, ¿cuáles son los productos claves para la aceptación de la fase 2? Tanto de un operador aéreo como de un centro de mantenimiento. Aquí vamos a encontrar toda la documentación que tiene que estar actualizada en cuanto aquí a la matriz de riesgo del proveedor. Recuerden, de señalada debilidad, encontrada una matriz de riesgo levantada hace 3, 4 años, sigue la misma intacta, eso no puede ser. Procedimientos, gestión de riesgo también actualizado. La identificación de peligro en base al modelo reactivos, o sea, yo he encontrado 25 eventos, por lo menos debo tener 25 riesgos. ¿Se fija? Procedimiento de investigación de sucesos activo, aplicado. Si yo he tenido algún incidente leve o grave, tengo que activar mi procedimiento de suceso, investigación de suceso interno. Capacitación relacionada con la fase 2, recuerden, al personal, sobre todo en el uso del NEO, en el manejo de la matriz de riesgo, y estrategias o medios comunicacionales implementados. Recuerden también, buzones SMS, boletines SMS, informativos, diario mural, correos, página web, y sin número de estrategias comunicacionales. Bueno, cuando ya tengo toda esta documentación, yo la envío a la autoridad, si existe conformidad y no existen observaciones, y que así debería ser con ustedes, porque van a estar mucho más capacitados en cuanto a fase 2 con este curso, así Dios quiera. La autoridad, a través del SCP, que es el Programa de Seguridad del Estado, realiza la certificación y aceptación de la fase 2. Con esto terminamos esta fase 2 y muchas gracias. Nos veríamos en el próximo módulo de implementación del SMS del modelo proactivo y predictivo de identificación de peligro de seguridad